Buenos días amigos, mi nombre es Benjamín Orozco y nuevamente tengo el gusto de estar con ustedes esta mañana. Hoy vamos a abordar el tema, como ustedes saben, del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y las consecuencias penales que puede tener este artículo. La verdad es que en relación con el 69, pues se han dicho muchas cosas, se ha escrito mucho. Bueno, se ha generado toda una doctrina alrededor del 69B y muchos se han ocupado, los abogados fiscalistas, de este tema. La Corte se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre todo el procedimiento que se ha creado en el 69B. Pero bien a bien, creo yo que todavía la gente no logra ubicar qué relación guarda esto con el mundo penal, con el mundo penal fiscal. Y bueno, la razón de estar aquí hoy es precisamente para echarnos un clavado y ver qué consecuencias penales podría tener el 69 cuando algún contribuyente se encuentra en los supuestos que ahí se mencionan. Antes de empezar, me gustaría platicarles un poco el origen del 69B. Cuando yo trabajé en el SAT, porque algunos de ustedes han de saber que yo estuve trabajando ahí 8 años, yo fui administrador central de asuntos penales y especiales dentro del SAT. Y recuerdo perfectamente que de las otras áreas, tanto de recaudación como auditoría, me buscaban con frecuencia porque ya ellos veían, y estoy hablándoles del año 2004, ellos veían, por supuesto, que había prácticas que no eran correctas, que era la famosa compraventa de facturas. Y me consultaban con frecuencia qué podían hacer para inhibir este tipo de conductas. Y mi respuesta siempre era la misma. Les decía, bueno, esta es una conducta desde luego engañosa, y no es ni más ni menos que una defraudación fiscal. Pero ellos me decían, y con toda razón, es tanta la actividad ilícita que vemos en este tipo de operaciones, que si presentamos querellas o mandamos solicitudes a la Procuraduría Fiscal para que se querelle por defraudación fiscal, pues no nos alcanzaría, es demasiado el trabajo y no tenemos ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Eso era cierto, pero entendiendo la función que realizan las distintas áreas del SAT, ellos querían de alguna manera inhibir la conducta y poco a poco, entre recaudación y auditoría, fueron forjando un concepto, y ese concepto es lo que hoy conocemos como el 69. Es decir, buscaron una manera que no fuera precisamente el presentar querellas por defraudación, pero que pudieran inhibir la conducta de los contribuyentes que se dedicaban a esa actividad. De manera que en su inicio se les ocurrió pues enlistar y poner en evidencia a aquellos contribuyentes que estaban facturando de esta manera, los famosos EFOS, y poderlos enlistar y hacer públicas esas listas para que pues todo mundo se diera cuenta de que ahí había algo ilícito, irregular, y que los contribuyentes evitaran el comprar
facturas de esta naturaleza, comprobantes fiscales digitales. Por supuesto que esa era una solución que no tenía nada que ver con lo penal, simplemente era una política del SAT que tenía un propósito muy claro: inhibir esas conductas. Creo que la idea fue buena en un principio y desde luego que generó inmediatamente una reacción en los contribuyentes, porque se generó la preocupación, pues no solo de los que estaban facturando, sino de aquellos contribuyentes que adquirían comprobantes fiscales digitales por operaciones inexistentes. Y bueno, sin duda fue un acierto, pero creo que esto el tema ha ido creciendo, y cuando se dieron cuenta que funcionaba, pues insistieron más en el tema y generaron una expectativa mayor, y es decir, ten cuidado, porque si caes en alguno de los supuestos del 69B, puedes tener consecuencias penales. Ya les empezó a gustar el tema, encaminado a derivaciones de tipo penal. Y eso en realidad no es del todo cierto. Incumplir con el 69B finalmente, o caer en los supuestos del 69B, no necesariamente significa que se está cometiendo un delito. En el imaginario popular existe esa idea. Cuando a mí me consultan y llegan contribuyentes que de alguna manera están involucrados con este tipo de operaciones, piensan que tienen enfrente pues la amenaza penal por parte de las autoridades, porque se sienten definitivamente a un paso de una acusación penal. Entonces yo creo que lo primero que debemos nosotros tener claro es que incumplir con el 69B no es incurrir en un delito. Eso sin duda es una primera conclusión que podemos sacar. Les gustó tanto el 69B en el SAT que posteriormente se pensó en buscar derivaciones penales, y así se empezó a forjar la idea de esto, llevarlo al ámbito penal y crear un tipo penal que tuviera que ver con la compraventa de facturas. Así nace en la fracción tercera del artículo 113 del Código, por primera vez tipificado el delito de factureros o la compraventa de comprobantes fiscales. O sea, era de alguna manera reforzar o darle mayor impacto a lo que el 69 ya mencionaba, ¿no? Y yo creo que sigue siendo la aspiración por parte de las autoridades fiscales de que el 69 tenga grandes consecuencias en materia penal. Sin embargo, veremos el día de hoy que no necesariamente es así, porque la creación del 113 fracción tercera, que hoy en día es el 113 bis, no guarda una proporción o una relación muy exacta con el 69B, es decir, 69B y 113 bis no empatan como supongo muchos piensan que es así. Es decir, que incurrir en las conductas del 69B en automático nos pone en los supuestos del 113 bis.
Y veremos por qué razón decimos esto. De manera que vamos a empezar a calentar motores y veamos lo que nos dice el 69B, que hoy en día, pues ustedes saben, es un artículo muy extenso, porque inmediatamente y con toda la razón, los abogados fiscalistas empezaron a criticar la legalidad del procedimiento para efecto de los listados, tanto el provisional como el definitivo, y si se cumplían o no requisitos de legalidad en ese sentido. Y ahí se generó pues una enorme discusión por parte de los postulantes, y desde luego se tuvo que manifestar la autoridad judicial en ese sentido, y ha habido, por supuesto, mucha literatura en relación con eso. De hecho, pues hay abogados que se dedican solamente a tratar temas de 69B, abogados fiscalistas. Se dan conferencias y se habla mucho de este procedimiento. Pero el enfoque nuestro el día de hoy no es ese, por supuesto. Yo no me dedico al derecho fiscal y yo tomo del 69 solamente lo que me interesa, y es lo que tiene que ver o tiene alguna relación con la materia fiscal. El primer párrafo del 69B siempre me ha llamado mucho la atención. Vamos a empezar por recordar lo que dice. Dice así: artículo 69. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Eso dice el primer párrafo. Y luego, a partir del primer párrafo, vienen el segundo, digamos del segundo hasta el séptimo párrafo. Son en realidad la descripción de cómo se desarrolla el procedimiento para efecto de las publicaciones. Dice: en este supuesto procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevan o que llevaron más bien a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Evidentemente, esto se está refiriendo, este segundo párrafo va dirigido directamente, y los subsiguientes, del 2 al 7, a los famosos EFOS, es decir, aquellas empresas que facturan operaciones simuladas, quienes generan los comprobantes fiscales. Esto es así porque desde el mismo primer párrafo se está refiriendo a ellos. Dice: cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo, el emisor pues es el EFO. Entonces empieza el artículo refiriéndose a los EFOS, a los que facturan operaciones. El segundo párrafo, como ya leí, pues le concede a ese EFO un plazo para que manifiesten a la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar
los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos, es decir, pues para que comprueben la existencia de dichas operaciones. Luego el siguiente párrafo dice: los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario por única ocasión una prórroga de 5 días al plazo previsto en el párrafo anterior para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Aquí, este párrafo, pues le va dando continuidad al procedimiento, pero estamos hablando del EFO, de cómo el EFO cuenta inclusive con una prórroga para poder presentar la documentación e información respectiva que demuestra la existencia de los famosos bienes o servicios prestados. Y así se sigue. Siguiente párrafo: transcurrido el plazo para aportar la documentación e información y, en su caso, el de la prórroga, la autoridad, en un plazo que no excederá de 50 días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer y notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario. Seguimos con el EFO, ¿no? Dentro de los primeros 20 días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionarse dentro del plazo de 10 días prestados posteriores al en que surta efecto la notificación del requerimiento por buzón tributario. En este caso, el referido plazo de 50 días se suspenderá a partir de que surte efecto la notificación del requerimiento y se reanudará el día siguiente al en que vence el referido plazo de 10 días. Asimismo, se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se le imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la citación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Todo esto es solamente procedimiento, es decir, cómo va a llevarse el procedimiento por parte de esa empresa emisora de comprobantes fiscales para demostrarle al SAT pues, la existencia y poder desvirtuar la presunción que viene desde el primer párrafo. Los efectos de la publicación de este listado serán considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto legal alguno. Esta es, digamos, la sanción en caso de no comprobar la existencia de las operaciones. Nótese que la publicación en el listado definitivo no tiene efectos penales para el EFO, pues no lo dice, como sí sucede en el párrafo 9 respecto de los CEDOS. Es decir, el 69 empieza hablando de las empresas factureras, de los EFOS, y finalmente establece ese procedimiento y al final dice que si no se lograra probar, dice, los efectos de la publicación de este listado serán considerar con efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron el efecto fiscal famoso. Entonces, esa es la sanción. Hasta aquí estamos hablando de toda esta lectura solamente de los EFOS, de la comprobación y los plazos que los EFOS tienen que llevar a cabo, lo que tendrían que hacer para demostrar la existencia y finalmente la consecuencia. Y la consecuencia es dejar sin efectos
los famosos comprobantes fiscales. Pero no dice nada respecto a una consecuencia de tipo penal. Hasta aquí no se menciona absolutamente nada de lo penal. El siguiente párrafo dice: la autoridad fiscal también publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria trimestralmente un listado de aquellos contribuyentes que logren desvirtuar los hechos que les imputan, así como de aquellos que obtuvieron resolución o sentencia firme que hayan dejado sin efecto la resolución a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo, derivado de los medios de defensa presentados por el contribuyente. Bueno, no me merece mayor comentario este párrafo y ese listado. Sigue: si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro del plazo de 50 días, quedará sin efecto la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dio origen al procedimiento. Y aquí hago una pausa. Es decir, el 69, repito, inicia hablando de los que emiten comprobantes fiscales y establece el procedimiento, finalmente establece una sanción que es de carácter administrativo y es simplemente dejar sin efectos el comprobante fiscal. Punto. Pero lo interesante viene después. Dice: las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, y aquí ya entramos al tema de los que adquieren los comprobantes fiscales, es decir, aquí empieza a hablar de los EDOs famosos, las empresas que deducen o los contribuyentes que deducen operaciones simuladas. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, contarán con 30 días siguientes desde la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código. Ahorita voy a comentar este artículo, este párrafo, pero sigo leyendo porque están ligados este y el que sigue. Dice: en caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes o no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará él o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en este código. ¡Pum! Aquí ya tenemos una referencia expresa a efectos, para efectos de delitos fiscales. Estamos hablando, entre estos dos párrafos, el 8 y el 9, de consecuencias penales, según lo que dice este artículo. No voy a entrar yo a una disertación porque habrá muchos otros que puedan hacer una referencia más exacta de las consecuencias de carácter administrativo que tienen que ver con la redacción de este 69B, pero metiendo mi cuchara, se me antoja hacer algún comentario, y es, por ejemplo, cuando la autoridad fiscal detecte, ese verbo, detectar, ¿qué significa? ¿Cómo se detecta, no? ¿Y en qué momento se detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos
personal, infraestructura, etcétera. No sé, y repito, quienes se dedican a la materia específicamente, pues podrán precisar con mayor detalle, pero un abogado común y corriente, como yo, que no se dedica al derecho fiscal en particular, pues me suena muy impreciso ese momento de detectar y de qué forma se puede detectar para llegar a la conclusión de una presunción de inexistencia. De suyo me parecen conceptos subjetivos, porque yo no veo más que el criterio de algún operador dentro de la autoridad fiscal que en su opinión considere, ¿verdad?, que no existen las operaciones y según él detecta. Pero para detectar algo es como apreciar por medio de los sentidos que algo está sucediendo en la realidad. Detectar, entiendo yo, es ver o escuchar o percatarse de alguna situación. Entonces, pues yo no sé a qué se refiera. Qué bueno, por cierto, hago un paréntesis, empiezan a llegar preguntas y eso me da la oportunidad de decirles a ustedes, háganme todas las preguntas que quieran. A mí me encanta la idea de poder escuchar sus preguntas, leer sus preguntas y por lo mismo darles respuesta y así desahogar sus inquietudes. Entonces, todas las preguntas que lleguen yo las agradezco y no hay jamás una pregunta que sea ociosa o mala o tonta o mal planteada. Preguntar nunca, jamás será malo. Desde que yo llegué a la universidad hace muchos años, mi trabajo como estudiante era preguntar, preguntar y preguntar. Terminé la carrera y seguí preguntando. Y he llegado a estas alturas y sigo preguntando porque es la única forma de aprender. Así es que, por favor, los invito a que el día de hoy nos manden todas sus preguntas. Hay una chica que se llama Perla. Perla, buenos días. Y nos dice, Perla, significa que si hasta ahora el artículo 69b no menciona una sanción penal, únicamente procede una administrativa, es decir, la suerte principal, accesorios y multa. Sí, es correcto, Perla. Yo estoy diciendo que por lo que toca a los EFOS, en todos esos párrafos del 69b, no se menciona absolutamente ningún efecto penal. Es hasta que llegamos a los párrafos 8 y 9, enlazados, que hay ya una referencia a la parte penal y nada más se está refiriendo a los que le dan efectos fiscales a los comprobantes, es decir, a los EDOS. Curiosamente, y esto me causa mucha extrañeza, el 69b nació precisamente para atacar a las empresas factureras, a los que estaban y siguen desgraciadamente realizando la emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Ese era el sentido del 69b. El 69b, y en el criterio de la autoridad fiscal, del SAT, el verdadero enemigo es la empresa facturera, no tanto el EDO. El EDO sí puede incurrir, y lo vemos en este tipo de conductas, pero si no hubiera factureros, pues no habría, o sea, EFOS, no habría EDOS. Es decir, la verdadera conducta que el 69b pretendía era atacar al facturero. Y sin embargo, de la lectura del 69b, en todos esos primeros